Buenas tardes, mi nombre es Natalia Sánchez Ledesma, soy estudiante de tercera matrícula de Administración de Empresa y hoy les voy a hablar sobre los avances de Colombia en el siglo XX. Colombia ha tenido en el siglo XX los cambios descritos fueron sustanciales. Dice que la esperanza de vida, la alfabetización y la urbanización convergieron hacia los valores observados en el mundo en desarrollo. La pobreza disminuyó de manera significativa. La condición de la mujer mejoró de manera ostensiblemente, mucho más que en otros países, y la educación creció de manera rápida, especialmente durante los años 70. Y además también se puede observar que la movilidad social también parece haber aumentado. Bueno, Colombia presentó un cambio en la transición demográfica y epidemiológica en el siglo XX. Dice que durante la segunda mitad del siglo XX, Colombia experimentó una acelerada transición demográfica. Dice que la transición tuvo dos fases claramente diferenciadas. En la primera, que va desde 1950 a 1964, donde la mortalidad continuó el ritmo de descenso acelerado de las décadas precedentes y la fecundidad permaneció invariable en un nivel muy alto. La combinación de una menor mortalidad y una elevada fecundidad tuvo como un resultado un crecimiento de la población, una explosión demográfica como se puede llamar. Entonces dice que en la primera fase de la transición, que fue entre 1950 y 1964, la población colombiana creció a una tasa superior a 3% anual. En la segunda fase, la transición que comenzó en 1965, la fecundidad descendió de manera abrupta y el crecimiento de la población disminuyó de manera concomitante. Dice que el cuadro 1, que es el que se muestra acá en la gráfica, muestra la evolución de la población colombiana durante la segunda mitad del siglo XX. En 1950, la población apenas superaba los 12 millones de personas. 50 años más tarde, después de culminar la transición demográfica, la población estaba ya por encima de los 40 millones. Bueno, también podemos decir que se vio el descenso de la fecundidad, que es el resultado de la urbanización, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, el avance educativo y los cambios en las aspiraciones y la expectativa de las mujeres. Dice que los factores, como hemos visto, son conocidos. Dice que en la gráfica 1, donde se muestra la tasa total de fecundidad, eh, pasó de casi 7 hijos por mujer en 1965 a 2.5 hijos a finales del siglo. En 20 años, entre 1965 y 1985, disminuyó casi el 50% al pasar de 7 hijos a 3.7. Este descenso ha llevado a varios observadores internacionales a calificar la transición de la fecundidad en Colombia como espectacular. Dice que el descenso de la fecundidad no solo ocurrió en las zonas urbanas. En las zonas rurales, esta tasa disminuyó de 8 a 4.3 hijos por mujer entre 1965 y 1995. Sin embargo, a finales del siglo XX, la reducción de la fecundidad estaba rezagada 2 décadas en las zonas rurales con respecto a las urbanas. Bueno, Colombia también vivió el progreso socioeconómico y cambios en los patrones de consumo. Cuando hablamos de eso, dice que el progreso de los indicadores de salud y nutrición estuvo acompañado de un avance sistemático de la cobertura de servicios públicos. La calidad de las viviendas, la posesión de bienes durables y el consumo de algunos bienes indispensables. En esas gráficas, el gráfico 4A muestra los cambios de cobertura de acueducto tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales.
En ambos casos hubo avances notables durante los años 60 y 70. En las cabeceras de cobertura alcanzó niveles muy altos, cercano al 95%. En el resto del país, la cobertura se mantuvo por debajo del 50%. En el gráfico 4E, que muestra los cambios en la cobertura de alcantarillado. Por fuera de las cabeceras municipales, el progreso fue escaso en todo el periodo y nulo desde mediados de los años 80. En las cabeceras, el avance fue notable en los años 70, mediocre en los años 80 y negativo en los años 90. El gráfico 4C muestra la evolución de la cobertura de energía eléctrica. Por fuera de las cabeceras, el progreso fue evidente. La cobertura pasó de 4 a 74%. En las cabeceras, la cobertura aumentó de 64 a 94%, un progreso similar al observado en la cobertura de acueducto. Bueno, también vimos el avance educativo, desigualdad y movilidad social. Dice que la urbanización y la transición demográfica estuvieron acompañadas de un importante progreso de la educación. Como suele ocurrir en los procesos acelerados de transformación social, el avance educativo fue causa y consecuencia del aumento en la urbanización y de la caída de la fecundidad. Contribuyó a la urbanización y al descenso de la fecundidad y fue al mismo tiempo impulsado por estos fenómenos. El aumento en el gasto de educación ocurrió a finales de los años 50 y a comienzos de los años 90, también favoreció grandemente al avance educativo. La tasa de alfabetización pasó del 63% en 1950 a 93% en el año 2000. Dice que en el gráfico 7 muestra la evolución del gasto público en educación como porcentaje del producto total. El gasto aumentó sustancialmente en dos momentos de tiempo, a comienzos de los años 60 y a comienzos de los 90. Ambos aumentaron, fueron el resultado de sendas reformas constitucionales que obligaron en un caso a destinar el 10% del presupuesto nacional al gasto de educación y en otro a priorizar el gasto social. Bueno, ahora les mostraré sobre un mapa conceptual sobre los avances de Colombia en el siglo XX. Tenemos que se aprecia en el siglo XX una aceleración del crecimiento demográfico en comparación con el siglo XIX del 2.2% anual como promedio, frente al 1.7% respectivamente. El crecimiento poblacional colombiano del siglo XX se caracteriza por presentar unas tasas de mortalidad y de natalidad más bajas que las presentadas en el siglo XIX, producto de las mejoras en las condiciones de vida de la población colombiana. También tenemos los procesos de urbanización, que es otro tema de interés, el cual en 1905 solo Bogotá superaba los 80.000 habitantes, lo cual equivalía al 2.5% de la población del país, mientras que en las ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla albergaban otro 2%. En 1938 la población localizada en cabeceras municipales era del 30.9% del total. En el censo de 2005 alcanzó el 76%. Además, también tenemos sobre las condiciones de vida, donde decía que se exponía que un estudio sobre la evolución de la estatura de los colombianos en el siglo XX revela que un hombre nacido en 1984, que en promedio alcanzaba 1.71 metros de estatura, era 8.96 centímetros más alto que uno nacido en 1910. Para las mujeres la diferencia era similar, pero partiendo de un nivel más bajo de 8.95 centímetros. La diferencia fundamental se explica porque los nacidos en 1905 no alcanzaban a realizar su potencial genético de crecimiento y esto se fue ampliando con las mejoras de la calidad de vida de la población.
Además, también tenemos que la evolución de la estatura, los hombres aumentaron 8 centímetros, mientras que las mujeres lo hicieron en 9 centímetros, reflejando probablemente una mejora en el tratamiento que recibían las niñas frente a los niños, nutrición y cuidados menos desiguales que en una sociedad tradicional. Una de las causas de la mejora que estuvo constituida por condiciones de trabajo menos extenuantes que las que primaron a principios del siglo en haciendas, fincas y minas, donde era muy común el trabajo infantil. El país se urbanizó y reestructuró alrededor de actividades fabriles y de servicios en la ciudad, al tiempo que se modernizaba la agricultura que proveía alimentos más baratos y nutritivos a los habitantes de las ciudades. Otro es que las condiciones de salubridad mejoraron, la higiene personal se extendió con la producción fabril de artículos para el aseo y vestuario, el calzado y las botas reemplazaron el pie descalzo o las alpargatas y en especial se controlaron las epidemias. Bueno, la pobreza también puede ser observada desde distintos enfoques. La pobreza desde el Estado, su definición adquiere un carácter normativo con implicaciones sobre el conjunto de la sociedad y particularmente sobre hogares y familias, en la medida en que dicho concepto se implementa en un instrumento de focalización del gasto social. Dice que la focalización en materia de gasto público social es una estrategia que busca orientar recursos del Estado a la atención de la población más pobre y vulnerable. Es a su vez una forma de lograr un gasto más eficiente y rentable desde el punto de vista social. Otro caso fue que en el siglo XX este problema fue manejado principalmente por la Iglesia. Dice que la inversión social, gracias a los empréstitos extranjeros, se detuvo con la crisis mundial y la asistencia a las clases desfavorecidas tuvo un remesón. En el campo social, la reforma agraria de 1936 no tuvo éxito y los movimientos campesinos empezaron a crearse para hacer oposición armada y exigir sus derechos. Muchas gracias. Ese fue el parcial 3 de historia.